Capítulo 8. Tierra de los libres. El país más poderoso en el planeta hoy parecería ser los Estados Unidos de América, si usted cree en lo que a usted se le dice. Pero los Estados Unidos han sido controlados desde Londres siempre, y todavía lo son. América nunca ha sido la tierra de los libres, y es tiempo que lo sea. El enfoque del mundo ha estado sobre América grande, mala, como el malvado mundial, mientras todo el tiempo los eventos por los que se culpa a los estadounidenses han sido organizados por la élite de la Hermandad Babilónica en Inglaterra y en otros lugares. La aparente desintegración y declinación del Imperio Británico y Gran Bretaña, en la superficie, como superpotencia, ha oscurecido aún más, a propósito, donde yace el poder real. Enfatizo que por Londres no quiero decir el gobierno británico, que es solo otra fachada, no importa quién está en la oficina. Quiero decir que por razones históricas y otras, es el centro de operaciones principal de la telaraña de sociedades secretas de la Hermandad Reptil, que está basado en Londres o Nueva Troya, y en gran parte, París, Bruselas y Roma también. Otra vez, para comprender qué ha ocurrido en los Estados Unidos, tenemos que remontarnos un tiempo muy largo. Los fenicios desembarcaron allí en tiempos antiguos, y lo que parecían ser restos egipcios u orientales fueron encontrados en el Gran Cañón en los primeros años de este siglo, aunque el conocimiento de esto ha sido suprimido. La asignación del nombre de la ciudad de Phoenix de los Estados Unidos en el Valle del Sol en Arizona fue inspirada por una comprensión de la historia verdadera de esa área, no importa lo que la versión oficial pueda desear que nosotros creamos. Hay pruebas de que los galeses, irlandeses, ingleses y escoceses atracaron en América del Norte muchos siglos antes de Colón. La historia oficial de que Cristóbal Colón descubrió el continente americano es ridícula. A pocas millas de Edimburgo, en Escocia, hoy todavía se levanta la Capilla Roslin, ese santo grial de la élite de la hermandad. Fue construida en la forma de una cruz templaria por la familia St. Clair y es una masa de simbolismo esotérico. Los cimientos fueron puestos en 1446 y fue terminada en la década de 1480. Qué extraordinario entonces que las esculturas en Roslin incluyen representaciones de maíz tierno y cactus que eran encontrados solo en América, y Cristóbal Colón no descubrió ese continente hasta 1492. ¿Cómo podía ser esto? A decir verdad, no hay ningún misterio. Cristóbal Colón no era ni siquiera cercanamente la primera persona blanca en atracar en el continente americano. Los fenicios, escandinavos, irlandeses, galeses, bretones, vascos y portugueses, todos navegaron a América antes de él, y así lo hizo el príncipe Henry Sinclair de Roslin, como se documenta en un raro libro por Frederick I, Paul, llamado El viaje del príncipe Henry Sinclair al Nuevo Mundo en 1398. Sinclair hizo el viaje con otro linaje de la hermandad, la familia Seno, una de las familias nobleza negra más ilustres en Venecia. Sinclair y Antonio Seno atracaron en lo que llamamos Newfoundland, Terranova, literalmente tierra nueva encontrada, y se internaron en Nova Scotia o Nueva Escocia en 1398. Las descripciones de Antonio en sus cartas de la tierra que encontraron corresponden perfectamente y en detalle con un área de depósitos de brea, asfalto, en el condado de Pictou, Nueva Escocia, no lejos del pueblo actual de Nueva Glasgow. Sinclair siguió para desembarcar en lo que es ahora Nueva Inglaterra, en Massachusetts, en un lugar llamado Prospect Hill, en Westford, a 25 millas de Boston. Una representación de una espada y un caballero en armadura han sido encontrados en la roca. T.C. Lethbridge, el conservador del Museo de la Universidad de Arqueología y Etnología en Cambridge, Inglaterra, dijo que las armas, la armadura y emblemas heráldicos eran los de un caballero de fines del siglo XIV del norte escocés y un pariente del primer Sinclair, conde de Orkney. La hermandad había sabido de América durante miles de años, y Cristóbal Colón fue usado para hacer el descubrimiento oficial con el propósito de que la ocupación del continente americano pudiese comenzar. Esta es la historia de cómo fue hecho. Después de la purga de 1307, muchos templarios partieron de Francia hacia Escocia, como hemos visto, pero otros fueron a Portugal, donde operaron bajo el nombre los Caballeros de Cristo.
enfocándose principalmente en actividades marítimas. El gran amo más famoso de los Caballeros de Cristo era el príncipe Enrique el Navegante, que vivió entre 1394 y 1460. El término navegante o nautier fue usado por los caballeros templarios y el priorato de Sion para denotar a un gran amo y, por tanto, no sorprendentemente fue continuado por esta fachada templaria, los Caballeros de Cristo. El príncipe Enrique era un explorador marítimo de sangre real y fueron sus marineros los que descubrieron Madeira y las Azores, dos posibles restos de Atlántida. Debido a sus conexiones a los conocimientos secretos de la Hermandad, tenía acceso a muchos mapas compilados de los viajes de los fenicios y otros, incluyendo aquellos que trazaban la existencia del continente americano. Solo un poco más de 20 años después de que Colón zarpó para el continente americano, la India, el almirante turco otomano, Piri Reis, dibujó un mapa de cómo lucía la masa de tierra de la Antártida 300 años antes de que ese continente fuera descubierto oficialmente. La exactitud de su mapa ha sido confirmada por técnicas modernas. ¿Cómo pudo hacer eso? Dijo que dibujó el mapa de otros más tempranos, las mismas fuentes disponibles para el príncipe Enrique el Navegante y los caballeros de Cristo, caballeros templarios. Esto se vuelve sumamente importante cuando usted se da cuenta de que uno de los capitanes de marina mercante del príncipe Enrique y un caballero de Cristo era el suegro de Cristóbal Colón. Este tipo no estaba buscando la India. Supo dónde estaba yendo todo el tiempo. Esto es el porqué de que tantos exploradores marítimos y circunnavegadores del mundo, como Vasco de Gama y Américo Vespucio, vinieron desde Portugal. Como el historiador masónico Monley Hall ha explicado, Colón estaba conectado con la red de sociedades secretas en Génova e Italia del Norte, el bastión de la nobleza negra veneciana, Fenicia, y los cruzados de Reptil. Fue en cierto momento empleado por René de Anjou de la casa de Lorena Reptil, un miembro de la Hermandad Babilónica y un noble con interminables contactos a través de Europa, incluyendo Génova y Venecia. Colón, nombre real Colombo, era un miembro de un grupo inspirado por las creencias del poeta Dante, que era un muy activo cátaro y templario, y la bandera que Colón enarboló en sus embarcaciones en ese viaje al continente americano era la cruz roja sobre el fondo blanco. El apoyo crucial para Colón vino de dos altos iniciados de la red de la Hermandad Babilónica, Lorenzo de Medici, una de las familias reptiles venecianas más poderosas, y el artista Leonardo da Vinci, un gran amo del priorato de Sion. 5 años después de que Colón atracó en el Caribe, un italiano conocido como Juan Caboto zarpó del puerto templario de Bristol en el oeste de Inglaterra para descubrir oficialmente Terranova, Nueva Escocia y América del Norte. El nombre Bristol evolucionó a partir de Barati y fue una vez llamado Caer Brito. Bristol era un centro para los caballeros templarios y el área de la ciudad hoy llamada Temple Meads se relaciona con eso. Caboto fue apoyado por Enrique VII de Inglaterra y el hijo de Caboto, Sebastián, nacido en Venecia. Era un explorador y cartógrafo para Enrique. Sebastián también navegó a la bahía de Hudson en Canadá y condujo una expedición para los españoles a Suramérica. Los cabotos dijeron que estaban buscando Asia. Las expediciones de los españoles a Suramérica y las británicas y francesas a América del Norte fueron todas coordinadas por la misma fuente. Ramas de la Hermandad. La historia oficial no conecta a Caboto con Colón, pero no por falta de evidencia. El nombre real de Juan Caboto era Giovanni Caboto. Era un veneciano naturalizado que vino desde Génova, la misma ciudad desde donde Colón operó al mismo tiempo que Caboto estaba ahí. Monley Hall, un masón de grado alto él mismo, dijo que ambos estaban conectados con las mismas sociedades secretas y hombres sabios de Oriente. Añade en su libro La asignación de América con el destino. Los exploradores que abrieron el Nuevo Mundo operaron desde un plan maestro y eran agentes del redescubrimiento en vez de descubridores. Poco se sabe sobre el origen, vidas, caracteres y políticas de estos aventureros intrépidos. Aunque vivieron en un siglo ampliamente provisto con historiadores y biógrafos, estos vieron mejor o quedarse silenciosos o inventar relatos plausibles sin sustancia. Por supuesto que lo hicieron. No querían que las personas supieran la verdad de que era todo un engaño y parte del programa de la hermandad a largo plazo.
Durante los próximos 4 siglos, los países de Europa controlados por la Hermandad, particularmente Gran Bretaña, pero también incluyendo los holandeses, franceses, belgas, españoles, portugueses, alemanes y otros, saquearon el planeta, apoderándose del mundo, en efecto, y ampliaron el control reptilario como nunca antes. Típicos de la mentalidad y los métodos empleados eran aquellos de Hernando Cortés, que condujo la toma española de América Central después de Colón. Los pueblos nativos tenían su propio sistema de medir el tiempo y tenían una fecha en la que esperaban el regreso de su Dios, Quetzalcóatl, en muchos sentidos su versión de Jesús. Las historias contadas sobre Jesús en el Medio Oriente y Europa y las de Quetzalcóatl en América Central eran básicamente las mismas, porque vinieron desde la misma fuente. La fecha del esperado segundo advenimiento del dios blanco, Quetzalcóatl, era, en tiempo europeo, 1519, y ellos creían que estarían llevando atuendo de acuerdo con su apodo de la serpiente emplumada. Cortés se internó en México en 1519, usando plumas para escribir, e incluso desembarcó cerca del sitio donde Quetzalcóatl era esperado. También estaba llevando una cruz, otra vez de acuerdo con la leyenda de Quetzalcóatl. Debido a esto, el azteca rey Moctezuma creyó, como su pueblo, que lo de Cortés era el largamente esperado regreso de su dios. Esto permitió que Cortés, con solo 598 hombres, ganara el control de un vasto número de las personas. Para el momento en que se dieron cuenta de que Cortés no era ningún segundo advenimiento, era demasiado tarde. La masacre enorme de los pueblos nativos siguió y un historiador español calculó que al menos 12 millones de nativos solo de Sudamérica fueron asesinados después de que los europeos, arios y reptil-arios, llegaron, y un número aún mayor se hicieron esclavos. Entre las conquistas españolas estaban las tierras de los incas y los mayas, y gran parte de su conocimiento fue perdido o destruido sistemáticamente. Lo mismo ocurrió en América del Norte, donde los europeos mataron incalculables números de americanos, nativos, y prácticamente borraron esa cultura de la faz de la tierra. Los pueblos nativos de África, Australia, Nueva Zelanda y otras partes sufrieron un destino similar. Los arios, controlados sin saberlo por los reptil-arios, se apoderaron del mundo a través de estos imperios británicos y europeos, y donde fueron el conocimiento de la vida y la historia, por ejemplo, la participación reptil en los asuntos humanos, fue robado o destruido. Uno de los ejemplos más tempranos, más obvios de esto, fue la destrucción de la gran biblioteca esotérica en Alejandría, en Egipto, por órdenes de los romanos en el siglo IV. Los libros que no fueron destruidos fueron acaparados en el Vaticano. El contacto que tiene parientes que trabajan en niveles altos en el Vaticano me dijo cómo, durante su visita guiada del sitio, vio bóvedas selladas al vacío bajo el edificio que albergaban miles de libros esotéricos antiguos. Era increíble, dijo. El primer asentamiento inglés permanente en los que se hizo los Estados Unidos estaba en Jamestown, Virginia, a principios del siglo XVII. Virginia, se dice, fue nombrada por Elizabeth I, la totalmente mal nombrada Reina Virgen. Es por lejos más probable, sin embargo, dado el trasfondo, que fue nombrada por la diosa virgen de la antigua Babilonia, la reina Semiramis y su espejo en Egipto, Isis. Muchos miembros de la familia de Francis Bacon estaban entre los colonos tempranos y también los puritanos calvinistas, en su ropa negra y sombreros altos, que trataron a la población nativa, como a sus propias mujeres, con una arrogancia y crueldad más allá de toda descripción. Con los colonos, cuando la hermandad amplió su ocupación del planeta, vinieron los linajes reptiles de la aristocracia y la realeza europea, que se harían los líderes comerciales, banqueros, presidentes y administradores de los nuevos Estados Unidos. La propiedad financiera y de la tierra de América fue afianzada desde el comienzo con la formación de la Compañía de Virginia, formada por el rey James I en 1606. James nombró caballero a Francis Bacon y lo nombró para muchos puestos importantes, incluyendo presidente de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Bajo el patrocinio de James, los Templarios, Rosacruces y otras sociedades secretas unieron fuerzas bajo un nombre, la masonería. Mire algunos de los miembros tempranos de la Compañía de Virginia: Francis Bacon, conde de Pembroke, conde de Montgomery,
conde de Salisbury, conde de Northampton y Lord Southampton, todos ellos de los linajes de la Hermandad. La Compañía de Virginia todavía existe bajo otros nombres y todavía controla los Estados Unidos, como explicaré en un momento. Los francmasones estaban en el frente del cambio de manifiesto a encubierto del reinado por Gran Bretaña del continente norteamericano. Esta transición es conocida por la historia como la Guerra de la Independencia estadounidense. El programa de la Hermandad para América fue condensado en el trabajo de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, publicado en 1607, en que una universidad invisible de intelectuales selectos determinaba los eventos. Uno de los francmasones líderes de las colonias británicas en América era Benjamin Franklin, que todavía es reverenciado como un padre fundador que creía en la libertad para las personas. Su cara puede ser vista en el billete de $100. Incluso el movimiento patriota cristiano, que ha comprendido muchos elementos de la conspiración mundial, ha comprado la idea de que Franklin habría estado de su lado. Pido, más enérgicamente, no estar de acuerdo. Franklin era una posesión de los servicios de inteligencia británicos, un satanista, acérrimo de la hermandad babilónica y sacrificador de niños. Si los estadounidenses no van a perder la trama aquí, tienen que echar una completamente nueva mirada al trasfondo y las motivaciones de muchos de sus padres fundadores. Franklin era el Henry Kissinger de su día. Franklin fue el que, el 8 de diciembre de 1730, imprimió el primer artículo documentado sobre la masonería en su periódico, La Gaceta de Pensilvania. Se hizo un francmasón oficialmente en febrero de 1731 y fue hecho gran amo provincial de Pensilvania en 1734. En el mismo año, Franklin imprimió el primer libro masónico en América y la primera logia estadounidense registrada fue fundada en su estado en Filadelfia. ¿Desde dónde fue organizada la Guerra de Independencia estadounidense? Filadelfia. Y allí, usted todavía encontrará los Liberty Bell, campana de la libertad, el símbolo de Bel, el dios del sol de los fenicios y los arios. La lengua fenicia es sobre todo el sonido, no la escritura, y esencial para el lenguaje secreto simbólico de los reptil-arios es el sonido de una palabra. Franklin, que era también un gran máster Rosacruz, estaba en el corazón de la operación de la Hermandad para apoderarse de América y reemplazar el control manifiesto de Londres con el control encubierto, la forma más eficaz y en curso de gobernar las masas. Instaría a aquellos que piensan que personas como Franklin y muchos otros padres fundadores eran creyentes en la libertad, que no sean engañados aquí. Si quiero que usted me dé el poder y me respalde en una elección, voy a decirle lo que usted quiere escuchar o lo que sé que usted no quiere escuchar. Muchos de los principales padres fundadores, como Franklin y Jefferson, eran hipócritas obvios que dijeron una cosa e hicieron otra realmente. Esto es algo, por supuesto, que todos hacemos de vez en cuando, pero aquí estamos hablando de la escala. Jefferson escribió que todos los hombres eran creados iguales, mientras tenía 200 esclavos negros y escribía en otros lugares que las personas negras son genéticamente e intelectualmente inferiores a los blancos. ¿Cómo alinea esas declaraciones usted? No se puede. Franklin también tenía esclavos negros mientras parloteaba sobre la libertad. Franklin era el francmasón líder en el mismo lugar donde la Guerra de Independencia fue organizada. Era un miembro de redes masónicas en Francia, como las logias Nueve Hermanas y de San Juan, que ayudaron a manipular la Revolución Francesa en 1789. Era un iniciado de la muy exclusiva Logia Real de Comandantes del Templo Oeste de Carcassonne. Era también un miembro del club satánico Hellfire, Fuego del Infierno, con su amigo íntimo, el ministro de Hacienda británico, Sir Francis Dashwood, que fue vinculado con muchos grupos esotéricos, incluyendo el Druid Universal Bond. Dashwood hizo cavar una cueva inmensa en su propiedad West Wyckoff, Wicca, para sus rituales satánicos y ceremonias de magia sexual. Hablaré de las razones detrás de la obsesión con el ritual sexual en un capítulo posterior. Déjeme hacer hincapié otra vez aquí en que no estoy condenando a todas las tradiciones druidas o Wicca, no en absoluto. Estoy señalando el uso malévolo de estos conocimientos, que puede ser, y es usado muy positivamente y con amor también, por las personas que se llaman druidas y Wicca,
La razón que menciono que las personas eran druidas, etc., es para confirmar que comprendían y trabajaban con los conocimientos esotéricos mientras los condenaban en público y se escondían detrás del cristianismo. Otro miembro del Club Hellfire era Frederick, el príncipe de Gales, en este momento, y también el primer ministro, el primer lord del almirantazgo y el alcalde de la ciudad de Londres. Esto era la compañía mantenida por Benjamin Franklin, el hombre que conduciría una rebelión contra la misma corona británica. En verdad, era el agente 72 de la inteligencia británica, exactamente la misma organización creada por personas como Francis Bacon y el Dr. John Dee durante el reinado de Elizabeth I. En 1998, excavaciones bajo la anterior casa de Franklin en el 36 de Craven Street, cerca de Trafalgar Square en Londres, encontraron los restos de 10 cuerpos, 6 de ellos niños, y han sido fechados a la época en que Franklin vivió allí. La historia de cobertura parece ser que él y su compañero de casa deben haber estado en el robo de tumbas o compra de cuerpos para investigación médica. Dado que Franklin era un miembro de un grupo involucrado en sacrificio ritual, de acuerdo con los rituales antiguos de la Hermandad Babilónica, ¿alguien cree en eso seriamente? Oh, sí, otra cosa. Fueron estos dos satanistas, Benjamin Franklin y Sir Francis Dashwood, quienes produjeron un devocionario que se hizo la base para el libro cristiano de oración común. Cuando Dashwood era también conocido como Lord Despencer, su trabajo se hizo conocido como el devocionario Franklin Despencer, y en los Estados Unidos fue el devocionario Franklin. Franklin estaba trabajando tanto en América como Europa para el programa de la Hermandad, como otros padres fundadores, y no es ningún accidente que tanto Franklin como Jefferson fueron nombrados en momentos diferentes para representar los intereses estadounidenses en ese centro clave, París, como era Sir Francis Bacon, un representante británico. Fueron los contactos cercanos de Franklin con la red de sociedades secretas en Francia los que condujeron a tantos revolucionarios y francmasones franceses, como Lafayette, a involucrarse en la Guerra de Independencia estadounidense. Sus contactos subterráneos también aseguraron los servicios del francmasón alemán, Baron von Strauß, quienes servían en el ejército de Federico de Prusia. Strauß tuvo un papel importante en la guerra, como, por supuesto, el masón de alto grado, George Washington, la cabeza de las fuerzas estadounidenses y el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de sus oficiales eran francmasones, como lo eran los jefes y muchos de los soldados en los ejércitos británicos. Lord Geoffrey Amherst era comandante en jefe de las fuerzas británicas en la Guerra de Independencia, y el hombre que pagó por su comisión para hacerse un oficial en primer lugar era Lionel Sackville, el primer duque de Dorset, un socio del duque de Wharton. En 1741, Sackville y Wharton se hicieron caballeros de la jarretera, la selecta orden de caballería del monarca británico, que se conecta con otras redes de caballeros como los Caballeros de San Juan de Jerusalén. El símbolo de los caballeros de la jarretera es una cruz roja sobre un escudo blanco. Sackville fundó la Red Gran Oriente de la Masonería en Italia, que trabajaba con los muy secretos Carbonari y los Alta Vendita. Sus hijos, George y Charles, el conde de Middlesex, eran ambos francmasones muy activos. Charles Sackville formó una logia en la fortaleza Nobleza Negra de Florencia, Italia, en 1733, y cofundó la sociedad Dilettanti con el amigo de Benjamin Franklin. Sir Francis Dashwood, Charles Sackville y Dashwood eran miembros de un grupo selecto de francmasones, alrededor de Frederick, el príncipe de Gales, un miembro del Club Hellfire. El hermano menor de Charles, George, se hizo coronel del 20 Regimiento de Pie y amo de su logia de campo masónica. Uno de los directores en esta logia era el teniente coronel Edward Cornwallis, otro de los máximos comandantes del ejército británico en la guerra con las colonias estadounidenses. Cornwallis, cuyo hermano gemelo era arzobispo de Canterbury, fue hecho gobernador de Nueva Escocia en 1750 y formó una logia de francmasones allí. Sirviendo bajo órdenes de Cornwallis estaba el capitán James Wolfe, otra figura más que jugaría un papel vital para los británicos en la Guerra de Independencia. En 1751, George Sackville se hizo Gran Máster de la Gran Logia Irlandesa,
el mismo cuerpo al que las logias de campo del ejército británico en las colonias estaban afiliadas. Y en 1775, justo cuando la guerra en América estaba subiendo al pleno apogeo, ese mismo George Sackville, un amigo íntimo del rey Jorge III de la nobleza negra, fue nombrado secretario colonial a cargo de las colonias estadounidenses. Esta era la misma red a la que Benjamin Franklin estaba conectado. En pocas palabras, la hermandad babilónica, vía los francmasones, controló y manipuló ambos lados en la guerra de independencia estadounidense, justo como lo hacen en cada otra guerra. Como los historiadores han documentado, la operación militar y naval británica durante la Guerra de Independencia fue increíblemente inepta. No fue que las logias ganaron la guerra, fue que los británicos eligieron perderla. Ahora podemos ver por qué, y las vías a través de las que esto fue hecho posible. También, los regimientos británicos estaban inundados de logias de campo masónicas que se conectaron con sus hermanos en el ejército estadounidense. Benjamin Franklin se basó en París durante el periodo crucial y desde allí podía comunicarse fácilmente con las logias francesas y los británicos. París era también un centro principal, y todavía lo es, para la red de espías británica. El papel de director general de correos británico era tradicionalmente uno del espionaje, sobre todo porque usted tenía control de todas las comunicaciones. Gran Bretaña dividió el trabajo entre dos personas, Sir Francis Dashwood, el compañero satanista de Franklin, y el conde de Sandwich, que con Dashwood formó otra sociedad secreta más llamada la Orden de San Francis. Este era otro club Hellfire. El conde de Sandwich fue nombrado primer lord del almirantazgo a cargo de la guerra naval contra las colonias estadounidenses, y la Enciclopedia Británica dice que por corrupción e incapacidad, la administración del conde de Sandwich fue la única en la historia de la Marina británica. Igualmente inepto, a propósito, era el comandante de operaciones marítimas, el almirante Lord Richard Howe, que había sido traído con Franklin en 1774 por la hermana de Franklin, una miembro de su red espía que vivía en Inglaterra. Howe admitió después públicamente que no había dicho a sus superiores de sus reuniones con Franklin. En los 3 o 4 años que precedieron a la Declaración de Independencia estadounidense en 1776, Franklin pasó el verano en la propiedad de Dashwood en West Wycombe, al norte de Londres, donde tomaron parte en los rituales en las cuevas especialmente creadas, cavadas por órdenes de Dashwood, para suministrarles ubicaciones apropiadas para su satanismo. Una estatua de Harpócrates, el dios griego de la reserva y el silencio, iba a ser encontrada en las instalaciones del Club Hellfire, retratado con un dedo sujetando su boca. Estatuas de Harpócrates fueron encontradas a menudo en las entradas a templos, cuevas y otros sitios donde los misterios fueron efectuados y comunicados. Fueron Dashwood y Franklin, el mismo un delegado del director general de correos para las colonias, quienes coordinaron la guerra desde ambos lados para asegurar el resultado, el control encubierto de los nuevos Estados Unidos por la Hermandad Babilónica en Londres. Una carta fechada el 3 de junio de 1778, escrita por John Norris, un agente de Dashwood, dice que él hizo este día inteligencia heliográfica del Dr. Franklin en París para Wycombe. La Guerra de Independencia estadounidense estalló oficialmente en 1775, provocada por la imposición por la corona británica de tributación más alta sobre las colonias para compensar los enormes gastos de la Guerra de los 7 años entre Gran Bretaña y Francia, otro conflicto manipulado por la Hermandad. La Guerra de los 7 años misma comenzó después de que George Washington, entonces un jefe militar joven en el ejército colonial británico, había ordenado aparentemente el asesinato de tropas francesas en Ohio. Las semillas de la revolución en América fueron sembradas cuando la Hermandad en Londres se aseguró que nuevos impuestos fueran introducidos y sus representantes en las colonias empezaron a estimular la rebelión contra ellos. Esta es una técnica clásica usada durante todas las eras. La masa de las personas estaba en el medio sin ninguna idea de lo que estaba ocurriendo, aceptando todo sobre la primera impresión. Entre los rebeldes estadounidenses estaban los francmasones, Patrick Henry y Richard Henry Lee, que condujeron una rebelión de la Asamblea de Virginia en 1769. La situación llegó a un punto crítico con la aprobación de la Ley del Té,
que permitió que esa empresa de la hermandad, la Compañía de India del Este Británica, descargara su té sobrante en las colonias sin pagar impuesto. Esto claramente destruyó el mercado para todos los demás. La historia oficial hasta el día de hoy dice que un grupo de indios, Mohawk, abordó una embarcación llamada Dartmouth en el puerto de Boston y lanzó su carga de té al agua. Esto fue llamado la Fiesta del Té de Boston. A decir verdad, los rebeldes no eran indios Mohawk, sino miembros de la logia de francmasones de San Andrés en Boston, disfrazados como indios. Fueron conducidos por su director junior, Paul Revere. Este evento no podría haber ocurrido sin el apoyo de las milicias coloniales controladas por los británicos, que habían sido destacadas para proteger el Dartmouth. El capitán de un destacamento, Edward Proctor, era un miembro de la Logia de San Andrés. Esta logia fue la primera en el mundo en otorgar un nuevo título masónico llamado el Grado Caballero Templario. El gran amo, Joseph Warren, fue nombrado Gran Máster de toda América del Norte por la Gran Logia de Escocia. Otros miembros de la Logia de San Andrés incluían a John Hancock. Él sería un jefe del llamado Congreso Continental que firmó la Declaración de Independencia. Al menos 3 miembros de la Logia de San Andrés, incluyendo Paul Revere, eran miembros de los 9 Leales, la élite interior de un importante grupo revolucionario llamado los Hijos de la Libertad. Fue este grupo el que organizó la fiesta del té de Boston. Gran parte de esta información está documentada por el historiador masónico Manly Hall, que también señala que de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia estadounidense, casi 50 eran conocidos francmasones, y solo uno se sabía definitivamente que no lo era. El 3 de septiembre de 1783, las colonias fueron reconocidas como una república independiente, los Estados Unidos, en el apropiadamente nombrado Tratado de París. La nueva Constitución fue principalmente producida por George Washington, Benjamin Franklin, Edmund Randolph, Thomas Jefferson y John Adams, al menos oficialmente. La mayoría de los padres fundadores que estaban tan entregados a la libertad eran, como Franklin y Jefferson, astutos propietarios de esclavos. Franklin poseyó esclavos durante 30 años y los vendía en su tienda de abarrotes. Puso un anuncio para un esclavo en 1733 que se lee: una jovencita probable aproximadamente 15 años ha tenido la viruela, estando en el país más de un año, y habla inglés. Pregunta al impresor de esto. George Washington poseía esclavos como hicieron otros grandes nombres en la Guerra de Independencia, como John Hancock y Patrick Henry. Henry fue el que dijo: denme la libertad o denme la muerte. A menos que su cara sea negra, eso es. En total, 9 presidentes eran propietarios de esclavos y uno, Andrew Johnson, puso un anuncio pidiendo la recaptura de un esclavo fugitivo y ofreciendo unos $10 adicionales por cada 100 azotes que el captor diera al esclavo. Edmund Randolph, un socio cercano y asistente para George Washington, y después Gran Máster de la Gran Logia de Virginia, fue nombrado el primer Procurador General y Secretario de Estado de los Estados Unidos. Randolph fue el que propuso un sistema de gobierno central basado en la estructura largamente propuesta por la Universidad Invisible y la Red de Francis Bacon. La mayoría de los estadounidenses creen que la Constitución fue compilada para asegurar la libertad, pero fue formulada cuidadosamente para crear escapatorias a través de las que el programa de la hermandad podría montarse. Para empezar, dice que si el presidente veta un proyecto de ley aprobado por el Congreso, la legislación regresa a la Cámara de Representantes y al Senado, y para invalidar el veto presidencial, tiene que ser votada otra vez por una mayoría de al menos 2/3 en ambas casas. Esto quiere decir que usted solo tiene que controlar al presidente y 1/3 de una Cámara, y usted impide a cualquier legislación hacerse ley. ¿Qué arma más poderosa podría tener usted dentro de una sociedad libre para defender su status quo y parar los desafíos a su poder? Los patriotas creen que la creación de dinero por los bancos privados es inconstitucional en los Estados Unidos, porque la Constitución dice que el Congreso debe crear la moneda, pero no dice eso. El artículo 1, sección 8, dice que el Congreso tendrá el poder de acuñar dinero y regular el valor de eso. No dice, a propósito, que solo el Congreso tendrá ese poder, ni que usar ese poder.
La sección 10 dice que ningún Estado acuñará dinero y que las monedas de oro y de plata serán el único pago de deudas. Así que, ¿el papel moneda debe ser inconstitucional? No. Un área de Maryland fue dada al nuevo Congreso para crear el distrito, no el Estado, de Columbia, para la nueva capital federal llamado Washington, D.C. Dentro de este distrito está el Banco Central Privado de América, la Reserva Federal, que emite el papel moneda de la nación. El Distrito de Columbia está eficazmente separado de muchas de las cláusulas en la Constitución que son aplicables a los estados federales. Los principales padres fundadores habrían sabido eso. El primer presidente fue George Washington, que se sentaba en una silla con un sol naciente esculpido en la parte posterior, un símbolo antiguo de la religión del sol Ari. Era gran máster de la logia de francmasones en Alejandría, nombrada por su tocaya egipcia, cerca de Washington, D.C. Cuando debutó como presidente el 30 de abril de 1789, el día antes del día ritual principal de la Hermandad, 1 de mayo, el juramento fue tomado por Robert Livingston, el gran amo de la Gran Logia de Nueva York. La ceremonia fue ritual completamente masónico, llevado a cabo por francmasones. Una gran procesión incluyó a Washington y a oficiales e iniciados de logias estadounidenses en sus galas. Como la mayoría de los padres fundadores líderes, Washington era de un linaje aristocrático inglés y uno de sus antepasados era un caballero inglés del siglo XII, la época en que los templarios fueron formados, y otro era un pariente del duque de Buckingham que había luchado para la corona en la Guerra Civil Inglesa. Washington fue solo el primer ejemplo de cómo la hermandad babilónica, basada en Gran Bretaña, ha usado sus linajes de reptil para gobernar los Estados Unidos desde ese día hasta hoy. Mira la genealogía de presidentes estadounidenses, políticos líderes, magnates de banca y empresa, jefes militares, propietarios de medios de comunicación, funcionarios públicos, jefes de la agencia de inteligencia, etcétera, etcétera. Y usted encontrará que vienen de los mismos linajes que pueden ser trazados hacia atrás hasta las familias reales y aristocráticas, reptil-arias, británicas y europeas, y sus orígenes en Medio y Cercano Oriente a la época de Sumeria y Babilonia. Dos ejemplos. Al menos 33 de los primeros 42 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han estado relacionados con el rey Alfredo el Grande, 849 a 899, de Inglaterra, y Carlomagno, 742 a 814, el famoso monarca de Francia, y 19 presidentes están relacionados con el rey Eduardo III, 1312 a 1377, de Inglaterra, que tiene 1000 conexiones de sangre al príncipe Charles. George Bush y Barbara Bush son ambos de la misma línea aristocrática británica, entre otros. Vienen del linaje de Pearce, que cambió su nombre de Percy después de huir de Inglaterra como consecuencia de la conspiración de la pólvora para volar el Parlamento inglés. Los Bush se casaron por genética, como las familias del establishment del Este en los Estados Unidos siempre han hecho de acuerdo con sus pares parientes de sangre real y aristocracia reptil en Europa. Incluso Bill Clinton y Bob Dole, que se opusieron en la elección presidencial de 1996, son primos distantes. Pueden seguir su ascendencia hasta el rey Enrique III de Inglaterra, que reinó de 1227 a 1273, durante los años de la preeminencia templaria, y el presidente de los Estados Unidos, William Henry Harrison y Benjamin Harrison. Esta información viene de la publicación Burke's Peerage, que sigue el linaje de familias reales y aristocráticas. Clinton tiene por lejos más sangre real que Dole y es directamente descendiente del mismo linaje de la Casa de Windsor, cada monarca escocés, y el rey Roberto I de Francia. Esto es el porqué de que él fue la elección de la hermandad. Harold Brooks Baker, el director editorial de Burke's Peerage, dijo: el candidato presidencial con el número mayor de genes reales ha sido siempre el vencedor, sin excepción, desde George Washington. ¿Qué estadística tan asombrosa y genes reales, genes de reptil? La misma tribu que controló Europa solo se expandió en el continente americano y lo llamó libertad. Los Estados Unidos nunca han sido libres del control de Londres. De hecho, fueron la creación de Londres. Gran Bretaña y la corona británica han poseído siempre, sí, poseído, a los Estados Unidos.
Si usted es norteamericano y usted no ha escuchado esta información antes, y pocos lo han hecho, podría ser aconsejable sentarse silenciosamente y tomar una taza de té dulce, porque usted es candidato probable a la conmoción. En 1604, un grupo de políticos líderes, hombres de negocios, comerciantes, fabricantes y banqueros, se encontró en Greenwich, después en el condado inglés de Kent, y formó una corporación llamada la Compañía de Virginia en previsión del influjo inminente de europeos blancos, principalmente británicos al principio, en el continente norteamericano. Su accionista principal era el reptil Rey James I, y la escritura de constitución original para la compañía fue terminada por el 10 de abril de 1606. Esto y actualizaciones posteriores para la estructura de constitución establecieron lo siguiente. La Compañía de Virginia comprendía dos ramas, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth o Nueva Inglaterra. La anterior fue responsable por la primera colonia permanente en América en Jamestown el 14 de mayo de 1607, y la última eran los llamados Padres Peregrinos, que llegaron a Cape Cod en la embarcación Mayflower, en noviembre de 1620, y fueron a desembarcar en Puerto de Plymouth el 21 de diciembre. Los peregrinos del mito histórico estadounidense eran, de hecho, miembros de la segunda rama de la Compañía de Virginia llamada la Compañía de Nueva Inglaterra. La Compañía de Virginia poseía la mayor parte de la tierra de lo que ahora llamamos los Estados Unidos, y cualquier tierra hasta 900 millas, de la costa. Esto incluía Bermudas y la mayor parte de lo que es ahora conocido como las Islas del Caribe. La Compañía de Virginia, la corona británica y las familias de linaje, tenía derechos a 50%, sí, 50%, del mineral de todo el oro y plata extraído en sus tierras, más porcentajes de otros minerales y materias primas, y 5% de todos los beneficios de otras empresas. Estos derechos, las cartas constitucionales detallaron, serían traspasados a todos los herederos de los dueños de la Compañía de Virginia, y por consiguiente, se continuarían aplicando, para siempre. Los miembros controladores de la Compañía de Virginia que iban a disfrutar este derecho se hicieron conocidos como el Tesorero y Compañía de Aventureros y Plantadores de la ciudad de Londres. Después de los primeros 21 años de la formación de la Compañía de Virginia, todos los derechos, impuestos e impuestos indirectos pagados sobre las actividades comerciales en las colonias tenían que ser pagados directamente a la corona británica a través del tesorero de la corona. Ningún comerciante podía exportar artículos afuera de las colonias sin el permiso de la corona británica, y hacerlo involucraría el embargo de todos sus artículos y la embarcación o vehículo que los llevaba. Las tierras de la Compañía de Virginia fueron concedidas a las colonias bajo un hecho de confianza, en arrendamiento, y por lo tanto no podían reclamar la propiedad de la tierra. Podían traspasar el uso perpetuo del hecho de confianza a sus herederos o vender el uso perpetuo, pero nunca podían poseerla. La propiedad fue conservada por la corona británica. Las tierras coloniales iban a ser gobernadas por 2 consejos coloniales, cada uno con 13 miembros, ese número otra vez. Pero el Consejo de los Reyes en Londres tenía la voz final en todas decisiones. El monarca británico en el trono también elegía al gobernador de las colonias estadounidenses, a quien hoy llamaríamos presidente. El monarca, a través de sus consejos para las colonias, insistía en que los miembros de las colonias impusieran la religión cristiana sobre todas las personas, incluyendo a los americanos nativos, para usar el lenguaje de la época. Con toda diligencia, cuidado y respeto, proveer que la palabra verdadera de Dios y la fe cristiana sea predicada, plantada y usada, no solo dentro cada una de las varias dichas colonias y plantaciones, sino también tanto como puedan entre los pueblos salvajes que lindan o lindarán con nosotros o en la frontera con ellos, de acuerdo con la doctrina, los derechos y la religión, ahora profesada y establecida dentro de nuestro reino de Inglaterra. Si los americanos nativos no aceptaran la religión cristiana, tendrían que ser forzados a hacerlo, insistía la corona. Esta era la orden para destruir la cultura y conocimientos de los pueblos nativos de América del Norte, y también para mantener a los colonizadores blancos bajo el yugo cruel del terrorismo cristiano difundido por los calvinistas puritanos. Era una licencia libre para matar, torturar y raptar a los pueblos nativos con completa inmunidad de juicio.
Los juzgados en lo penal en las tierras de la Compañía de Virginia iban a ser operados bajo el derecho marítimo, la ley del mar, y los tribunales civiles bajo el derecho común, la ley de la tierra. Este es un punto crucial al que vendré en un segundo. Ahora entienda esto. Todo lo anterior todavía se aplica hoy. Lea esos porcentajes una vez más y deje que la magnitud de eso penetre. Después que las originales 13, otra vez, colonias estadounidenses ganaron su independencia y un país independiente fue constituido después de 1783, la Compañía de Virginia solo cambió su nombre a los Estados Unidos de América. Usted ve que hay dos Estados Unidos, o más bien, un Estados Unidos y un Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América son las tierras de los varios estados. Estas tierras, como hemos visto, todavía son poseídas por la corona británica como la cabeza de la antigua Compañía de Virginia, aunque hay algo para añadir sobre esto en un momento. Los Estados Unidos de América no son un país, son una corporación poseída por los mismos linajes de reptil de la hermandad que poseían la Compañía de Virginia, porque los Estados Unidos de América son la Compañía de Virginia. Cuando los estadounidenses aceptan tener un número de la seguridad social, los ciudadanos de los Estados Unidos entregan su soberanía y aceptan hacerse franquiciados de los Estados Unidos, la Compañía de Virginia de la Corona Británica. Así que, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen ninguna idea de que esto es lo que están haciendo. Son llevados a creer que hay solo un Estados Unidos y el gobierno federal es el gobierno legítimo. No hay ley que dice que los estadounidenses deben pagar impuesto federal sobre la renta, pero siguen pagando porque piensan que tienen que hacerlo. La Dirección General Impositiva, controlada por la Hermandad, opera en tal manera terrorista que incluso la mayoría de aquellos que saben que es un engaño todavía pagan porque están aterrados de no hacerlo. Tome un sorbo de ese té dulce ahora y tome una respiración honda, porque hay más. Esto quiere decir que todos los derechos aplicados a los propietarios de la Compañía de Virginia al oro, plata, minerales e impuestos, explotados y pagados en América, todavía se aplican a las familias británicas que poseen los Estados Unidos de América y las tierras de los Estados Unidos de América. Esos mismos porcentajes han sido pagados desde la independencia y están todavía siendo pagados por las personas estadounidenses vía sus funcionarios federales que son, de hecho, funcionarios de la Compañía de Virginia, sí, incluyendo al presidente. La corona británica posee las tierras de los Estados Unidos y la tierra e instituciones de los Estados Unidos, incluyendo la Dirección General Impositiva, que recolecta la tributación, y el Consejo de Administración de la Reserva Federal, el Banco Central Privado de América, que presta al gobierno dinero que no existe y le carga interés sobre él al contribuyente. El Consejo de Administración de la Reserva Federal es poseído por las mismas familias de la Hermandad en Gran Bretaña y Europa que poseen el resto de América. Pero he aquí otra vuelta más. ¿Quién posee las posesiones aparentemente poseídas por la Compañía de Virginia? Respuesta: el Vaticano. El 3 de octubre de 1213, el rey Juan Sin Tierra, como el rey de corporación de Inglaterra único, reclamó la autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y los asignó al Papa, quien, como vicario de Cristo, reclamó el dominio sobre el entero mundo. A cambio, el Papa concedió potestad ejecutiva a la corona inglesa sobre todos estos dominios. En otras palabras, la corona es la jefa ejecutiva y el Vaticano es el propietario, aunque, por supuesto, el verdadero propietario es quien quiera que controle al Vaticano. Esto es el porqué de que sigo diciendo que Londres es el centro del nivel de operaciones de la Hermandad. Incluso mayor poder yace en otros lugares, algo de él en el Vaticano, y en última instancia, pienso, en el nivel físico, algún sitio bajo el suelo en Tíbet y Asia. Las personas de América han sido desangradas por este engaño, y continúa siendo así. ¿Tierra de los libres? ¡Qué broma! Y, personas de América, sus presidentes y los funcionarios públicos líderes saben esto. A su vez, debe ser hecho hincapié. El acuerdo del rey Juan con el Papa presumiblemente cedió la soberanía de Inglaterra, también. ¿Y quién controlaba al rey Juan? Los templarios lo hacían. Cuando usted sabe que está buscando usted, la verdad está en su cara.
dijo que la Compañía de Virginia y el rey James decretaron que las cortes criminales en las colonias serían controladas por el derecho marítimo, la ley del mar. ¿De qué tribunal marítimo estaban hablando? El Tribunal Marítimo Británico, por supuesto. Cuando un tribunal está siendo hecho funcionar bajo el almirantazgo o la ley marítima, la bandera en la corte tiene que tener un fleco de oro alrededor de ella. Mire cualquier juzgado en lo penal en los Estados Unidos o los Estados Unidos y usted verá que tienen un fleco de oro. Lo mismo con muchas otras construcciones oficiales. Estos juzgados en lo penal estadounidenses están siendo dirigidos bajo el derecho marítimo británico. La corona y las familias de la Hermandad de Gran Bretaña también controlan los juzgados en lo penal estadounidenses y el núcleo de ese control es con las sociedades secretas ubicadas en Temple Bar, en Londres, las anteriores tierras templarias, el centro de la abogacía británica. La Gran Logia de la Masonería inglesa está en la calle Great Queen, en Londres, y ha controlado la mayoría de la masonería a través del mundo desde que fue formada en 1717. A través de esto, los reptilarios británicos controlan a los jueces estadounidenses, los abogados, policía, etc., y a través de otras organizaciones, como el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral, manipulan el sistema político estadounidense. Los jueces estadounidenses son completamente conscientes que sus salas de tribunal son controladas por el derecho marítimo británico, pero se conservan silenciosos y toman el dinero. La familia Rockefeller son los directores de la sucursal de linaje en América para las oficinas centrales de Londres. Y son los Rockefellers los que, muy demostrablemente, deciden quién va a ser presidente. En otras palabras, la élite de Londres decide. La reina de Inglaterra, el príncipe Philip y los miembros principales de la familia real británica, todos saben esto y están ayudando a organizarlo. ¿Quién es el gran amo de la logia madre inglesa de la masonería? El primo de la reina, el duque de Kent. Pero también hay una conexión francesa en esto. Es generalmente con Londres y París los centros de operaciones principales para la hermandad. Muchas veces las salas francesas e inglesa han luchado por la supremacía, pero todavía son, al final, dos lados de la misma moneda. La Revolución Francesa de 1789, el año en que George Washington se hizo el primer presidente de los Estados Unidos, fue completamente tramada por los francmasones y su retoño, los Illuminati bávaros. El trasfondo para todo esto es detallado en Y la verdad nos hará libres. Después de que los revolucionarios ejecutaron a la reina María Antonieta, su hijo, príncipe de la corona Luis, todavía un bebé, fue puesto bajo arresto domiciliario en el Templo de París. 2 años después fue pasado de contrabando en un cesto de la ropa sucia por su doctor, el doctor Naudin. El sobrino retrasado del marqués de Harhais fue sustituido por él y murió en 1795. El príncipe fue llevado en secreto al palacio de Vendée y recibió asilo del príncipe conde. Fue trasladado después a una fortaleza sobre el río Rin, donde vivió bajo el nombre del barón de Richmond. Llegó a Inglaterra en febrero de 1804 con el exencargado de la nómina real de Francia, Georges Passieu, y fue protegido por el rey Jorge III. El monarca en la época de la Guerra de Independencia estadounidense, el príncipe, cambió su nombre otra vez a Daniel Paisiur, mientras que George Paisiur se hizo George Bayshore. El rey Jorge III dio una embarcación al príncipe, ahora Daniel Paisiur, y otorgó 600 acres de tierra a George Bayshore en Carolina del Norte. Cuando llegaron a América, recibieron ayuda de la familia Body, que estaba relacionada con la monarquía británica. Antes de dejar Inglaterra, el príncipe compró acciones en la Compañía de Virginia y una vez en América adquirió minas de oro, incluyendo la Gold Hill Mining Company, que compró en secreto usando un fideicomisario, George Newman, con su portavoz o apoderado. Con la invención del motor a vapor, Paisiur empezó a construir ferrocarriles y los arrendó a compañías que los operaban. También fundó la Lancaster Manufacturing Company para producir madera para productos del ferrocarril y la compañía de hierro Lincoln Ton, la cual después se estableció en Chicago y formó 2 filiales, Carnegie Steel y Pullman Standard Company, para suministrar combustible para locomotoras, o así se dijo. El gobierno federal, la Compañía de Virginia de la que Paisiur era un accionista,
asignó toda tierra extendiéndose 100 pies a cada lado de las vías. Áreas mucho mayores de tierra al lado de los ferrocarriles también fueron divididas en secciones de unas 10 millas cuadradas, y la mitad de estas fueron dadas a Paisiur, que también acaparó muchas otras. Por lo tanto, él y los ferrocarriles poseían algunos de los bienes raíces de primera categoría de América. Gran parte de esta legislación está en el registro del Congreso de 1854. El Lancaster Railway de Paisius era, a través de la Compañía de Mineral de Alabama, el director de Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Motors, Boeing, Ford y Standard Oil. Después de la Guerra Civil estadounidense, manipulada en la década de 1860, todos los ferrocarriles y bienes raíces poseídos por los partidarios de los perdedores, los Confederados del Sur, fueron confiscados y subastados en Wilmington, Carolina del Norte. Fueron comprados por 9 fideicomisarios de Daniel Paisiur en precios sumamente bajos. Una escritura de confianza, arrendamiento, fue firmada en Nashville entre los propietarios del ferrocarril y el gobierno que establecía el sistema de ferrocarril militar de Estados Unidos, que concedió a los desarrolladores un monopolio sobre el transporte y las comunicaciones. Todos estos contratos todavía son aplicables. El síndico principal y director general de Paisiur era un pariente de Rothschild llamado Leroy Springs, antes Leroy Springsteen. Parece que Leroy Springs era medio hermano del presidente estadounidense Abraham Lincoln. Una dama llamada Nancy Hanks dio a luz a un hijo en 1808, después de una aventura amorosa con el padre de Springs. En su testamento, su padre dejó un área grande de tierra en Huntsville, Alabama, a un hijo, Abraham Lincoln. Los rumores de que Lincoln era un Rothschild parecerían tener una base en los hechos. En la década de 1850, la aventura amorosa propia de Lincoln con la hija de un monarca alemán, Leopold, en 1856, produjo a niñas gemelas, Ella y Emily. Uno de ellos, descendientes de esta línea, fue el multimillonario Howard Hughes. Muchas de las familias estadounidenses famosas que parecían ser poderosas en su propio derecho resultan haber sido testaferros para Paisiur y la Compañía de Virginia. Andrew Carnegie era un empleado joven en unas plantas siderúrgicas de Paisiur, que fue usado para liderar otra compañía que Paisiur llamó Carnegie Steel. La familia Vanderbilt afirma que una mansión llamada Biltmore es su casa rural. No es cierto. Biltmore fue construido por la familia Paisiur como un hotel en la década de 1880 y fue operado por los fideicomisarios de Paisiur, los Vanderbilts, sobre un arrendamiento de 99 años. Otro fideicomisario de Paisiur era J. P. Morgan, uno de los industriales y banqueros más famosos en la historia estadounidense. Era otra cara más detrás de la que aquellos realmente en control podían esconder la extensión de su poder. Muchos de los principales depósitos de petróleo y minerales en los Estados Unidos están sobre tierra poseída por las compañías del ferrocarril, y los derechos mineros de Paisiur fueron transferidos a compañías de gasolina y minería a cambio de unas acciones controladoras. Otros derechos fueron arrendados a compañías de la madera. Después de que Daniel Paisiur murió en 1860, su imperio fantástico fue dirigido por su nieto, Louis Cass Paisiur, y la expansión continuó rápidamente. En 1872, una compañía de Paisiur, el ferrocarril de Charleston, Cincinnati y Chicago, fundó una compañía de telégrafo llamada Western Union. Formó una filial llamada AT&T en 1875 y hoy es una de las mayores compañías de teléfono y comunicación de América. La compañía del ferrocarril de Charleston, Cincinnati y Chicago es la compañía matriz para la Reserva Federal, el Banco Central Privado de los Estados Unidos. El imperio Paisiur se volvió involucrado en exceso en la banca. Su banco de Lancaster se hizo el Banco de Carolina del Norte y luego Nations Bank. El mayor banco en Texas, Interfirst, del que George Bush es un director, se fusionó en 1987 con Republic Bank para constituir First Republic. Esto fue después absorbido por Nations Bank, que entonces se fusionó con el Banco de América. Estos dos blanquean dinero de drogas de la CIA, y eso es apropiado porque el precursor para la CIA, la OSS y la Oficina de Servicios Estratégicos, fue creado a partir de la red de seguridad propia de los Paisiurs, que fue formada por la Selma, Rome y Dalton Railroad, para proteger el sistema del ferrocarril militar. Es todo ruedas dentro de ruedas, familia dentro de familia.
y los estadounidenses no tienen una pista de quién realmente rige sus vidas y su país. La pregunta es, ¿quién controlaba a los Paisiurs? La familia Paisiur ha perdido el control de su imperio ahora, pero la misma tribu reptil todavía está en el timón. El fideicomisario principal de Paisiur, Leroy Springs, murió en 1931 y su mujeriego hijo, Elliot, se hizo cargo. Ofreció actualizar el sistema de archivo de registros del condado local y retiró los registros del juzgado de Lancaster. Cuando los devolvió, cientos de escrituras de tierra de Paisiur habían sido reasignadas a Elliot Springs, un pariente de Rothschild. Parece obvio que se le dijo exactamente qué hacer para impedir a las hijas de Paisiur heredar el imperio. A comienzos de la década de 1950, Anne, la hija de Elliot Springs, se casó con una figura del crimen organizado de Nueva Jersey llamado Hugh Close, y Close fue nombrado presidente de todas las compañías de Paisiur robadas por Elliot Springs. La hija de Close, la señora Crandall Close Bowles, se hizo una directora de banco de la Reserva Federal de Carolina. Una lucha continúa por el control de las anteriores propiedades de Paisiur, pero por el momento parece que son controladas por los Rothschilds. Algunas personas que piensan que poseen tierra que han comprado de las compañías del ferrocarril van a estar muy desilusionadas. Sus actos no son legales, porque la tierra no era de las compañías de ferrocarril para vender. Fue arrendada del imperio de Paisiur. Al final, es poseída por la Compañía de Virginia. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de la Hermandad durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que nada nunca ocurría accidentalmente en la política. Si ocurre, es querido que ocurra. Así es con todos los eventos principales que han promovido el programa hacia la centralización del poder mundial, sean ellos guerras, colapsos económicos, asesinatos o escándalos, para eliminar a políticos que no están jugando el juego. Las tres guerras principales sobre tierra estadounidense han sido la guerra con los estadounidenses nativos después de que los blancos llegaron primero, la guerra de independencia y la guerra civil, guerra de secesión, cuando los estados del sur trataron de retirarse de la Unión en 1860. Hemos visto que las guerras con los estadounidenses nativos y la guerra de independencia fueron tramadas por la hermandad y lo mismo es también cierto de la guerra civil. Francmasones líderes de todas partes de Europa asistieron a 6 fiestas masónicas en París entre 1841 y 1845, y fue en 6 reuniones secretas del Consejo Supremo mantenidas bajo la cubierta de estos eventos que la guerra civil estadounidense fue planeada para imponer más aún el control masónico y reptil ario sobre América. Lord Palmerston, el ministro de Relaciones Exteriores británico y primer ministro, y un gran patriarca de la masonería, estaba en el corazón de estas conspiraciones. 2 masones de grado 33 del rito escocés fueron elegidos para manipular el conflicto. Eran Cushing, que trabajó en el norte entre los unionistas, y Albert Pike, gran comandante soberano de la jurisdicción del sur del rito escocés, que organizó la rebelión del sur. Irónicamente, pero muy apropiadamente, la financiación para la rebelión del sur fue organizada a través de banqueros masónicos de Londres por Cushing, que estaba operando en el norte. Pike, un satanista que creía en la raza superior aria, reptil aria, consiguió la ayuda de Giuseppe Mazzini, la cabeza de la masonería Gran Oriente italiana, desde la que surgió la infame operación del crimen organizado llamada la Mafia. En 1851, Mazzini empezó a fundar grupos por América que empezaron a hacer campaña en contra de la esclavitud. Los francmasones usaron estos grupos como la cobertura para la motivación verdadera detrás de la guerra civil. Logias, América Joven, fueron organizadas para hacer esto, y sus oficinas centrales estaban en la logia de Cincinnati, número 133. Su principal financiación vino del banquero masónico británico y el portavoz de Rothschild llamado George Peabody, y nombró a J. P. Morgan Sr. para manejar los fondos en América. Morgan, usted recordará, era un secuaz para Daniel Paisiur. Vea cómo los mismos nombres siguen surgiendo donde quiera que usted mire. Franklin Pierce, el linaje de George y Barbara Bush, fue electo presidente en 1853, y Mazzini escribió que casi todos sus nombramientos son tal como deseábamos. Uno de estos nombramientos fue la designación de Pierce de Caleb Cushing como su procurador general.
Cochin era controlado por la masonería inglesa y conectado al comercio del opio británico a China a través de su padre, propietario de embarcación, y su primo, John Perkins Cochin. Caleb Cochin escribió exhaustivamente contra la esclavitud y se hizo el arquitecto, con Pike, de la Guerra Civil. Pike había sido director de escuela en el pueblo natal de Cochin de Newburyport, Massachusetts, pero estaba viviendo en Little Rock, Arkansas, el posterior hogar de Bill Clinton, cuando su carrera masónica empezó a prosperar y, de hecho, se disparó. Un grupo crucial de la élite detrás de la Guerra Civil eran los Caballeros del Círculo Dorado, otra vez ubicado en Cincinnati, Ohio. Uno de sus miembros era el infame proscrito Jesse James, un masón de grado 33 asignado por Albert Pike a robar bancos en el norte para financiar aún más la guerra. Otro caballero del Golden Circle era francmasón general Buggerard, que empezó la guerra civil con un ataque sobre Fort Sumter en 1861. Una de las voces más famosas en contra de la esclavitud era John Brown, que se hizo una leyenda a través de la canción sobre el cuerpo de John Brown. Brown, de hecho, era un miembro de varias sociedades secretas, incluyendo los francmasones. Se hizo un maestro masón en la logia Hudson número 68 en Hudson, Ohio, el 11 de mayo de 1824, y era un miembro de la América Joven de Mazzini. Brown fue financiado por la familia de John Jacob Astor, otro de linaje reptil de la hermandad. Con los francmasones fustigando excitación en ambos lados en el modo clásico, la guerra civil estaba a punto de estallar. En enero de 1857, el francmasón John Buchanan fue electo presidente y nombró al francmasón John Floyd como su secretario de guerra. El vicepresidente era John Breckinridge, de Kentucky, que recibió el grado 33 del rito escocés de Albert Pike el 28 de marzo de 1860. El presidente de los estados rebeldes o confederados del sur era el francmasón Jefferson Davis, y el primer estado en retirarse de la Unión fue Carolina del Sur, las oficinas centrales de la jurisdicción del sur de Pike del rito escocés. Francmasones estaban a la cabeza de todos los otros estados que siguieron. Significativamente, solo 11 estados se separaron de la Unión, pero la bandera de los Estados Confederados tenía 13 estrellas, un número sagrado para los francmasones y los caballeros templarios. Cuando Abraham Lincoln se hizo presidente de los unionistas del norte, el 4 de marzo de 1861, le fue ofrecido respaldo financiero para la guerra por las mismas personas que estaban financiando el sur, los banqueros masónicos de Londres. Había una trampa. Sin embargo, Lincoln tenía que aceptar introducir un banco central privado de América. Una de las razones principales para la guerra civil fue hacer quebrar América al punto donde tendría que aceptar permitir la creación del Banco Central para generar las reservas necesitadas para luchar la guerra. Pero Lincoln lo rechazó y presentó una política más obvia, y una que cualquier gobierno hoy podría seguir si no fueran todos controlados por los banqueros. Lincoln simplemente imprimió su propio dinero sin interés, llamado greenbacks, y lo usó para financiar el gobierno. El presidente John F. Kennedy se embarcó en una política similar. Esta es la peor pesadilla de los banqueros de la hermandad, y Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865, justo como Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. El asesino de Lincoln fue John Wilkes Booth, un masón de grado 33 y un miembro de la América Joven de Mazzini. Fue seleccionado por los caballeros del Golden Circle, que fueron ellos mismos financiados por los banqueros masónicos de Londres. El encubrimiento fue dirigido por el francmasón Edwin Stanton, que ordenó bloqueos de todos los caminos de Washington, D.C., salvo el que Booth usó para escapar. Al lado de este camino, un borracho de similar apariencia y complexión a Booth fue asesinado y su cuerpo se quemó en un establo. ¿Quién encontró a este hombre oficialmente? Solo Edwin Stanton, que, por supuesto, lo identificó inmediatamente como Booth. En el juicio de conspiración por la muerte de Lincoln en Indianápolis, en junio de 1865, algunas de las personas nombradas como directamente involucradas fueron Lord Palmerston, el primer ministro británico y masón de grado 33 que murió en ese mismo año; John Wilkes Booth, francmasón de grado 33;
Judah Benjamin, la voz de los francmasones banqueros de Londres que ordenaron el asesinato. Jacob Thompson, un secretario del Interior, que retiró $180,000 del Banco de Montreal en Canadá para financiar la operación. Los caballeros del Golden Circle fueron también expuestos y Albert Pike decidió cambiar su nombre. Los llamó el Ku Klux Klan, los satanistas vestidos de blanco que han aterrorizado a las personas negras de América. Su nombre fue tomado de la palabra griega kuklos, que significa círculo. Pike nació en Boston en 1809 y se educó en la Universidad de Harvard. Se hizo gran comandante de la masonería estadounidense y gran máster de la logia del rito escocés en Little Rock, Arkansas, después la logia de un Bill Clinton. Cuando Pike murió en 1891 en Washington, D.C., su funeral fue realizado en el templo masónico a medianoche con la habitación completamente revestida en negro. Este hombre era un satanista completamente. Es un dios masónico y su estatua está de pie cerca de los cuarteles centrales de la policía de Washington, a una breve caminata desde Capitol Hill. Antes de que Lincoln muriera, el Congreso, controlado por francmasones, había aprobado la Ley de Banca Nacional de 1863, que creó un Banco Nacional federalmente establecido con el poder de emitir billetes de banco de los Estados Unidos. Estas eran notas prestadas al gobierno a interés por los banqueros masónicos. Los banqueros habían sobrevivido a los billetes greenbacks y el arquitecto de esa ley, el secretario de Hacienda de Lincoln, Salmon Chase, era tal héroe que los francmasones pusieron a uno de sus bancos el nombre de él, el Banco de Chase, ahora el Chase Manhattan, controlado, por lo menos oficialmente, por David Rockefeller. Pienso que usted habrá visto ya que los grandes acontecimientos que han dividido la humanidad y causado conflicto constantemente, sean ellos guerras, religiones, cualquiera sea, vuelven a la misma fuente y al mismo programa. Y encima de todo, se entretejen entre las mismas personas en una manera más extraordinaria. En la historia que acabo de narrar de la creación de los Estados Unidos, usted también encuentra una conexión al conflicto en Irlanda del Norte. Involucra a un naturalista y químico llamado Dr. Edward Bancroft, un amigo íntimo de Benjamin Franklin, quien había patrocinado la asociación de Bancroft a la fachada de ciencia de la Hermandad en Londres, la Royal Society. Después se hizo secretario privado de Franklin en París, un centro de la red espía de la Hermandad, y se unió a la logia de la élite New Sours, 9 hermanas, mientras Franklin era su gran amo. Bancroft condujo una misión secreta a Irlanda en 1779, y un año después, Lord Stormont, el embajador británico para Francia, informó al rey que una delegación secreta irlandesa había estado en París para ver si el rey Luis XVI para proponer una Irlanda independiente. El embajador dijo que los delegados están todos relacionados con Franklin. En los años que siguieron fue formada una sociedad secreta de la hermandad llamada la Sociedad de Irlandeses Unidos, que involucró personas como Lord Edward Fitzgerald y Wolfe. Esta estaba detrás de las rebeliones irlandesas de 1798 y 1803, y el conflicto, por lo tanto provocado, ha continuado en Irlanda desde entonces. Usted encuentra a la hermandad involucrada en todos los eventos mundiales principales en la historia. Simón Bolívar, de quien Bolivia en Suramérica obtuvo su nombre, y el libertador de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Perú, era un miembro de la logia de francmasones de Cádiz en España y un amo en la logia 9 Hermanas en París. Esta era la logia de Benjamin Franklin, el escritor Voltaire y otros revolucionarios franceses. Un mechón del cabello de George Washington fue enviado a Bolívar, vía el revolucionario francés y estadounidense Lafayette, como una muestra de su estima. Norteamérica, la tierra de los libres, ¡qué broma!